los señores jueces que ya se encuentran conectados, doctora María Juana Guillén, doctor Edgar Medina Salas, igualmente con el señor representante del Ministerio Público, señores abogados y partes procesales presentes en esta plataforma virtual. Buenos días con todas y con todos. Buenos días. Sigo a nuestro especialista en audiencia, a quien le solicitamos inicie la grabación. Buenos días. De cuenta de las partes que se han acreditado y que deben participar en esta audiencia. Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional y sujetos procesales convocados a la presente audiencia virtual de apelación de auto. Señor presidente, director de debate, en cuanto a la acreditación de cuenta usted, que por el Ministerio Público se encuentran conectados los fiscales superiores adjuntos Freddy Gutiérrez Crespo y James Reategui Sánchez. Me han indicado que los dos van a intervenir en esta presente audiencia. En cuanto a la defensa técnica de Marco Antonio Samir Villaverde García, se encuentra conectado el abogado Carlos Daniel Morales. Por la defensa de Víctor Efrén Valdivia Malpartida, el abogado Alim Olver Espesoa Chalco. Asimismo, por la defensa de segundo Hernán Vargas Pasapera, el abogado Carlos Miguel González Laca. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que dar cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señorita especialista en audiencia. A las defensas técnicas, el doctor Ortiz Cumpa, su patrocinado, el señor Marco Antonio Samir Villaverde, ¿se encuentra presente? Soy el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, señor magistrado. Sí está presente mi patrocinado. Perdón, ¿me repite su nombre, por favor, doctor? Carlos Daniel Morales Córdoba, señor magistrado. Usted va a ser entonces... el día de hoy voy a hacer el ejercicio del señor Marco Antonio Samir Villaverde. Correcto. ¿Su patrocinado va a estar presente o usted lo representa? Está presente. Bien, gracias. Igual pregunta a la defensa técnica del señor Víctor Efrén Valdivia Malpartida. ¿Su patrocinado se encuentra presente? Su micro. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Mi patrocinado, como ya es de conocimiento en este incidente, se encuentra privado de libertad, está en el penal Ancón 1. Y en la anterior audiencia que hubo ante la juez de instancia, pedí que esté presente mi defendido y se suspendió esa audiencia para una siguiente, toda vez que no lo habían citado. Él me expresó su voluntad de que también quiera estar presente en esta audiencia de apelación. No veo a través de la cámara de la plataforma que esté presente. Bien, vamos a hacer la coordinación respectiva. Seguramente el especialista de audiencia la especialista de audiencia nos informará al respecto. Igual pregunta a la defensa técnica del señor segundo Hernán Vargas Pasapera. Doctor González. Buenos días, estimado doctor, señor presidente, señores miembros de esta ilustre sala. Mi patrocinado no va a estar presente en esta diligencia. ¿Usted lo representa? Sí, tiene pleno conocimiento de la misma. Bien, doctor. Sí, dejamos esto constancia siempre para permitirles defensa material en la parte final, ¿no? Por eso queremos saber quiénes están presentes y quiénes van a ser representados por sus defensas técnicas. Entiendo, doctor. Gracias. Bien. Mientras el personal de la sala nos prepara el informe con relación a la concurrencia del señor Víctor Efrén Valdivia Malpartida, vamos a instalar esta audiencia, siendo las 10 de la mañana con 6 minutos de hoy día, 12 de diciembre del año 2023, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores Quispeauca como presidente, Medina Salas y Guillén Ledesma, se instalan para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 26-2022-2. Las partes que intervienen en esta audiencia se han acreditado, como se ha dado cuenta en la parte inicial, por lo tanto la declaramos válidamente instalada. Queda únicamente pendiente verificar la concurrencia del señor Víctor Efrén Valdivia Malpartida, de quien se nos indica se encuentra privado de libertad. Señorita especialista de audiencias, o en todo caso el personal de la sala, si me puede informar al respecto de las gestiones que se han hecho para su concurrencia. El doctor Quiñones, si me puede dar cuenta. Muy buenos días, doctor, señor presidente, a las partes procesales, muy buenos días.
Doctor, doy cuenta a usted que en el presente expediente se ha hecho la revisión y de autos se advierte que no se ha oficiado al establecimiento penal. Se ha omitido eso en razón a que el incidente trataba de otra materia. Es todo lo que tengo que informar. Si nos puede repetir la última parte, por favor, ¿por qué motivo? Doctor, lo que le indicaba era que no se ha podido oficiar al establecimiento penal. Hemos advertido de autos que no se tienen los oficios. Bien, en todo caso, este es bueno, ya es un asunto que ya que corresponde a la parte administrativa. Sin perjuicio de eso, tenemos dos defensas técnicas que sí pueden participar en el presente caso, y en todo caso dejaríamos pendiente la sustentación del recurso de apelación del señor Víctor Efraín Valdivia Malpartida para una siguiente sesión. Más bien vamos a disponer que el personal de la sala ya vaya gestionando fecha y verificando también disponibilidad de salas para que se conecte desde el penal en que se encuentre el señor Valdivia Malpartida. Entonces, con esa atingencia vamos a desarrollar esta audiencia. Pedimos ahora a nuestro especialista en audiencia nos dé cuenta de la resolución que es materia de recurso. Señor presidente, así como señores jueces superiores, es materia de grado los recursos de apelación interpuestos por los investigados Marco Antonio Samir Villaverde García, Víctor Efraín Valdivia Malpartida y por la defensa de segundo Hernán Vargas Pasapera contra la resolución número 24 de fecha 31 de octubre de 2023 emitida por la jueza del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal de prórroga del plazo de impedimento de salida del país por 12 meses adicionales, computados desde el 9 de octubre de 2023 al 8 de octubre del 2024, contra los citados procesados y otros en la investigación que se les sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. En ese sentido, la defensa técnica del investigado Marco Antonio Samir Villaverde García ha cumplido con precisar los siguientes agravios en los que se habría incurrido. Existe una indebida interpretación de la naturaleza de la medida coercitiva de impedimento de salida del país impuesta al investigado. Asimismo, existe una indebida interpretación subjetiva de la inexistencia o suficiencia de elementos de convicción y su vinculación con el apelante. Y existe una indebida interpretación de la proporcionalidad y razonabilidad de la medida impuesta. En cuanto al recurso impugnatorio del investigado Víctor Efraín Valdivia Malpartida, él mismo ha cumplido con precisar los siguientes agravios en los que se habría incurrido. La jueza de primera instancia evaluó la apariencia del buen derecho tomando en cuenta elementos de convicción que fueron considerados en la resolución primigenia que ordenó el impedimento de salida del país. La jueza de primera instancia no realizó un razonamiento objetivo de la prognosis de pena. Las razones que se brindan en la resolución apelada para concluir que la medida es indispensable para la averiguación de la verdad son injustificadas y carentes de respaldo documentado. No se ha cumplido con acreditar los presupuestos para prolongar la medida. La Fiscalía no ha demostrado la especial dificultad, ni mucho menos las intenciones de fuga por parte del apelante. La jueza de primera instancia no ha desarrollado adecuadamente el test de proporcionalidad. El plazo fijado por la jueza de primera instancia no está justificado en los hechos concretos y objetivos. En cuanto al recurso impugnatorio de segundo Hernán Vargas Pasapera, él mismo ha cumplido con precisar los siguientes agravios. La jueza de primera instancia hizo un análisis sesgado de los elementos de convicción para demostrar sospecha inicial por el delito de lavado de activos atribuido al apelante. No se tomaron en cuenta los elementos de descargo. No se consideró al valorar el peligro procesal la conducta del apelante, quien ha venido asistiendo cuántas veces ha sido convocado. Es todo lo que tendría que dar cuenta la distinguida sala. Muchas gracias, señorita especialista en audiencias. Corresponde entonces preguntar a las defensas técnicas si se ratifican o se desisten total o parcialmente de los recursos impugnatorios que tienen interpuestos. Defensa técnica del señor Marco Antonio Samir Villaverde. Doctor Morales.
Señor magistrado, nosotros nos ratificamos en todos los extremos de nuestra apelación. Muchas gracias. Y igual pregunta la defensa técnica del señor Víctor Efrén Valdivia Malpartida. Doctor Jesús. Sí, señor magistrado, la defensa técnica del señor Víctor Efrén Valdivia Malpartida se ratifica en todos los extremos del recurso de apelación. Bien, doctor. Así consta. Defensa técnica del señor segundo Hernán Vargas Pasapera. Nos ratificamos, mi estimado doctor. Bien. Bien, entonces, con la atingencia efectuada, ¿no? De acuerdo a lo que se ha dado cuenta, estamos ante una resolución que ha prolongado el plazo de impedimento de salida del país. Entendemos que esta es una medida que cumple requisitos comunes y existen allí argumentos similares, salvo que el Ministerio Público nos indique que está preparado para participar respecto de cada uno de los procesados. O sea, escucharíamos a las dos defensas seguidas y después al Ministerio Público, salvo alguna posición diversa. Doctor Gutiérrez o doctor Reategui, si nos pueden indicar cómo va a ser el orden de su participación. Doctor, si lo he entendido bien, es que escuchemos a las dos defensas y luego nosotros hagamos la absolución. Sí. Ya. Es algo que ustedes me digan, doctor. O sea, el día de hoy veríamos el caso de las apelaciones del señor Samir Villaverde y Vargas Pasapera. Claro, no hay ningún problema, doctor. Escuchamos y absolvemos en forma conjunta o en forma individualizada, ¿no? Sí. Como ustedes dispongan, doctor. Bien. Entonces vamos en ese orden. Escuchamos primero las defensas técnicas porque entendemos que esta es una medida de prolongación, ¿no? Y se tiene que cumplir presupuestos comunes. Si bien se han dado cuenta de los agravios, pero entendemos que hay cierta similitud en los mismos. Entonces, en primer término, escuchamos al doctor Morales Córdoba con relación al recurso de apelación interpuesto a favor del señor Marco Antonio Samir Villaverde García. 7 minutos, doctor. Correcto, señor magistrado, le pediría unos 3 minutos más para poder pasar la idea bien. Señor, nuestra petición concreta, nuestra pretensión acá es, conforme a nuestro recurso de apelación, es la revocatoria de la versión 24 de fecha 31 de octubre de 2023, en el extremo que declaró fundada el requerimiento de prórroga de la medida de impedimento de salida del país por el término de 12 meses y reformándola la declare improcedente. Nuestros agravios, señor magistrado, están expresados pues, en la debida interpretación de la naturaleza de la medida coercitiva, generalmente del impedimento de salida y sobre todo de la prórroga del impedimento de salida del país, así como la carencia, una interpretación subjetiva tanto de los elementos que forman parte de este tipo de medidas como presupuestos relacionados a los elementos de convicción, la vinculación del imputado con estos y a lo que son los test de proporcionalidad y razonabilidad que debe tener esta medida. Ya es correcto, la imputación creo que ya la misma sala lo conoce, está relacionada pues a la supuestamente realizado acto de transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito que fueran entregados por la empresa Termirec Sacre. No siempre es importante tomar en cuenta esta situación para los efectos de delimitar. Además de esa imputación, se tiene pues que había realizado también actos de lavado utilizando mi patrocinado las estructuras organizacionales de las personas jurídicas relacionadas y vinculadas a mi patrocinado. Los fundamentos de la resolución apelada, fundamentalmente, señor magistrado, se centran en establecer, ¿no?, que en el presente caso se concurrirían determinar los presupuestos para la concesión de la prórroga del plazo de la medida de impedimento de salida del país. Pero esto lo hace de una manera general, sin hacer ninguna precisión, y teniendo en cuenta la naturaleza de que el día de la audiencia fueron varios imputados, es necesario, pues, la delimitación, toda vez que los elementos fundamentales para la prórroga conforme a la interpretación que se establece del artículo 226, apartado cuarto del Código Procesal Penal, concordado con el 274, apartado primero, están basados en dos elementos fundamentales, que están fundamentalmente en la circunstancia de especial dificultad o complejidad del proceso
y que el imputado pues pueda sustraerse o generar peligro procesal tanto en sus vertientes de peligro de fuga y o obstrucción de la justicia. En la resolución, señor magistrado, en ese aspecto no se ha desarrollado de manera concreta cuáles son esos presupuestos específicos que se ha dado y lo vamos a pasar a analizar individualmente. Ahora bien, respecto de la suficiencia o no de los elementos de convicción que refieren al señor Marco Antonio Samir Villaverde García, esta defensa, señor magistrado, aun cuando esta va a incidir en el tema de la complejidad, ¿ya? Esta parte, porque la complejidad estaría amparada en la existencia de un proceso penal de varios imputados y varios delitos, ¿no? Y hechos que son objeto de investigación. Pero en el acto concreto de mi patrocinado, señor magistrado, esta imputación se sustenta fundamentalmente en los aspectos de una supuesta entrega de dinero, ¿no?, que se hubiera dado el señor Juan Francisco Silva Vallejos, ¿no?, y además de ellos, una supuesta vinculación con el señor Arnulfo Pacheco Castillo con el uso de vehículos que han quedado, pues, a lo largo de esta investigación con evidente y palpable carencia de relevancia penal, señor magistrado. Nuestra defensa al respecto ha realizado, pues, actos de investigación conjuntamente con la propia Fiscalía que han logrado determinar que respecto del presunto pago, señor magistrado, se ha establecido claramente que no existe esa correspondencia. Tal es así que mediante escrito de fecha anterior se ha presentado un nuevo elemento de prueba a esta sala para los efectos de su verificación, que constituiría, ¿no?, la precisión de cargos dados en el proceso de corrupción, en el cual se determina claramente que no existe, pues, una supuesta entrega del dinero producto de un acto ilícito o de procedencia maculada a mi patrocinado, sino que ha sido propio de su patrimonio. Esta determinación incide realmente de manera concreta en los hechos establecidos como lavado de activos. Más aún, si se ha establecido que los actos que supuestamente de apoyo, como es el uso de los vehículos del señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo para determinados eventos, tampoco tendrían relevancia penal para ser considerados bases o elementos del delito de lavado de activos. En consecuencia, señor magistrado, para sustentar esta complejidad del proceso o circunstancia especial que pueda motivar, no existe ningún elemento, por cuanto no se ha precisado cuál sería el hecho concreto que puede ser considerado una modalidad específica de lavado de activos, ¿ya? Y sobre todo, señor magistrado, los elementos o los sustentos principales que se tenían como objeto de imputación se han ido desvaneciendo de manera clara y concreta a lo largo de este proceso. Tal es así, señor magistrado, que mi patrocinado, para los efectos de determinar su capacidad económica, su solvencia económica y su claridad de licitud de sus fuentes de ingresos económicos, ha presentado una serie de informes contables que han incidido en este tema y también se cuenta a la fecha con un informe policial de naturaleza también que verifica la contabilidad, en la cual, señor magistrado, confiamos y estamos seguros que conforme se tiene conocimiento, este ha sido positivo para demostrar que ningún hecho atribuido a mi patrocinado o a sus empresas que representan puedan ser objeto de transferencias de dinero de las empresas que de una u otra manera estuvieron vinculados con este delito. Por lo tanto, señor magistrado, en este tema de la existencia de elementos no existe pues esa solvencia mínima necesaria que requiere el tipo de lavado de activos para poder determinar. Tanto es así, señor magistrado, que los elementos de convicción que sustentaron esta medida, que son el acta de reconocimiento fotográfico, las declaraciones testimoniales de Jorge Luis Angulo Tejada, Luis Carlos Pasapera de Ansec, Erin Franco Guainama y Hugo Javier Meneses Cornejo, son elementos que no inciden directamente en un hecho concreto de lavado de activos, sino, señor magistrado, solamente inciden en determinados actos que son objeto también de investigación en el tema del lavado de activos, pero que a lo largo de este proceso se ha establecido que no existe ninguna vinculación con alguna modalidad. Consecuentemente, señor magistrado, respecto de este aspecto de la complejidad del proceso, para justificar la prórroga, no existe ningún elemento, teniendo en cuenta que no se cumple, pues, además de este presupuesto, con el presupuesto necesario que tiene toda la medida, que es la apariencia de derecho. No la defensa técnica, doctor, y ya vamos a los 6 minutos de magistrado, intervención. Lo que le voy a pedir es que desarrolle su sagrado, doctor, y no sea reiterativo, porque está repitiendo bastante y está dejando... Correcto. Lo que le voy a pedir, doctor, es que nos diga qué está mal en la resolución de primera instancia que deberíamos cambiar de cara a su petición impugnatoria, ¿no? ¿Qué hizo mal el juez de primera instancia
que justifique que nosotros accedamos a lo que usted pretende con el recurso impugnatorio. Concretamente, doctor, tiene 3 minutos más. Correcto, señor magistrado, gracias. Se está precisando, señor magistrado, la interpretación subjetiva que se está dando a los hechos concretos que obran en el proceso penal, señor magistrado. También se señala, pues, que de una u otra manera la sala, que la medida de prórroga del plazo de impedimento de salida del país resulta indispensable para la evaluación de la verdad. Señor magistrado, eso pues ha quedado desechado, toda vez que conforme al aspecto anterior que se ha dado, ya no existiría ningún sustento que justifique el tema de complejidad. Ahora bien, señor magistrado, se tiene que verificar también que en el aspecto que mi patrocinado hay 2 hechos concretos que se señalan como un elemento de peligro de fuga o obstrucción a la justicia. ¿Cuáles son esos elementos, señor magistrado? Son los elementos relacionados a lo que es el audio con el señor Juan Silva Villegas y un manuscrito que determinadas orientaciones a un tema de inhibición. Señor magistrado, respecto del audio, señor magistrado, con los medios de prueba se ha determinado claramente que estos no inciden directamente como elemento de un delito de lavado de activos. Por lo tanto, no puede ser generado como un acto perturbatorio de la actividad probatoria. Y respecto del manuscrito que se encontró en el estudio Villaverde SAC, esto tampoco puede ser considerado porque eso constituye parte de la defensa procesal ante una medida cautelar que se dio en un determinado momento justos con el allanamiento a sus instalaciones. Ahora bien, estos elementos también, señor magistrado, tienen que ser analizados en relación. Ya han pasado más de 1 año y 8 meses de este tipo de medidas también, señor magistrado, que no pueden justificarse como un único elemento, toda vez que mi patrocinado a lo largo de este proceso, señor magistrado, tiene pues un cumplimiento cabal con todos los mandatos que ha establecido el despacho fiscal, inclusive el aspecto judicial, se ha firmado correctamente adecuado, tiene la condición de aspirante a colaboración eficaz, testigo protegido, ha concurrido a todas las citaciones, se ha presentado la información que requiere y tiene una activa participación procesal que su propio despacho tiene conocimiento con las incidencias que se vienen formulando para defender y ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, señor magistrado, se puede verificar pues que la medida de prórroga de impedimento de salida posterior no cumple pues ni con el juicio de necesidad ni proporcionalidad, toda vez que ya deviene irrazonable, señor magistrado, toda vez que siempre en el acto concreto mi patrocinado se ha encontrado sometido a los mandatos y disposiciones de las autoridades pertinentes. No existe pues alguna justificación clara y concreta que en la resolución se mantiene de manera expresa en contra de mi patrocinado, sino aspectos genéricos del tipo de medida para aseguramiento nada más que puedan determinar la idoneidad de esta medida. Asimismo, señor magistrado, respecto de la necesidad, se puede verificar que este tipo de medidas no va a incidir en una eficacia, por cuanto los elementos de convicción que sustentan la posición de esta defensa y de mi patrocinado están siendo presentados y casi agotados en esta investigación. Por lo que, señor magistrado, no existe pues una relación entre la proporcional de la medida con mi patrocinado respecto de la finalidad, por cuanto el aseguramiento de la verdad o la nulidad de un aspecto de peligro procesal no se cubren con estos aspectos. Finalmente, señor magistrado, se puede verificar, y usted va a verificar con los hechos, que no se cumplen los presupuestos establecidos por nuestra normatividad procesal para este tipo de medidas. Por lo tanto, señor magistrado, ya veremos que si bien el juzgado ha tratado de justificar a través de una motivación aparente, señor magistrado, se puede verificar con actos concretos que se han expuesto en la audiencia anterior, se han presentado las documentaciones, estas pues han sido totalmente desestimadas y no existe a criterio de esta defensa ningún elemento que pueda justificar la existencia de esta medida tan gravosa que constituye para mi patrocinado, más aún teniendo en cuenta su condición su situación jurídica. Con lo que concluye esta defensa, señor magistrado, y solicita pues se revoque la medida y se declare fundada nuestra apelación e infundada la prórroga del impedimento de salida dada en contra de mi patrocinado. Sodio, doctor, no lo escuchamos. Sodio. Sí, bien. Oportunidad de escuchar a la defensa técnica del señor Segundo Hernán Vargas Pasapera. Llegó, doctor, 7 minutos iniciales, vamos a ser un poco flexibles con el tiempo, pero le vamos a pedir que se ciña, trate de ceñirse a ese tiempo. Señor presidente, primero que todo, buenos días a los miembros de esta ilustre sala. Voy a tratar de ser breve.
como me están solicitando. Voy a dividir el informe que voy a hacer el día de hoy en 4 partes. Una parte que va a ser antecedentes, para que, para que esta ilustre sala pueda tener en cuenta sobre qué va a resolver. Luego la segunda parte de los errores cometidos en la resolución de primera instancia, para culminar señalando la innecesidad de esta medida y la desproporcionalidad de la misma. Señor presidente, este es un tema, esta es una terrible pesadilla que le está pasando a mi patrocinado y a su familia, porque yo represento también a la señora Nelly Vargas Pasapera y su esposo, el señor Carlos Lozada Contreras. ¿Por qué digo que es una pesadilla? Ellos están involucrados en este tema por apellidarse Pasapera, mi estimado señor presidente. ¿Por qué? Porque un diario, La República, si mal no recuerdo, sacó una tesis y a raíz de todo este problema del Tarata, que ya las personas responsables tendrán que responder por ello, dijeron, Tarata pasó en Provías descentralizado, pero en Provías Nacional hay una Nelly Vargas Pasapera. Y también en septiembre hubo una reunión donde acudió Segundo Vargas Pasapera. No, esto todo es un círculo de corrupción. ¿Y cuál es el problema, señor presidente? Que mezclan Provías Nacional y Provías descentralizado y hacen y aparentan de que y la tesis con la que se forma esto y con lo que nace esta investigación es que los hermanos Vargas Pasapera son familia de los Pasapera Adriansen. Y eso, al día de hoy, señor presidente, casi 2 años luego de iniciada la investigación, ya está establecido que no son parientes, no son familia. Es indignante estar en un proceso de este tipo, de lavado de activos. Por Dios, ¿cuál es el argumento de la fiscalía? El Segundo Vargas Pasapera estuvo en una reunión del 13 de septiembre participando por Termirex. Señor presidente, ya obra en la carpeta fiscal que el señor Vargas Pasapera trabajaba para la empresa de supervisión. Esa reunión del 13 de septiembre en Provías Nacional, no descentralizado, no tiene nada que ver con Tarata, era un caso en donde la propia entidad cita una reunión. Por parte de la entidad van 3 funcionarios de Provías Nacional, por parte de la empresa ejecutora Termirex va la señorita Kareli López y señor Pasapera de Nancén, no sé cuál de todos ellos, y por parte de la supervisión va el señor Pepe Cervera y el señor Segundo Hernán Vargas Pasapera, por la supervisión, no por el contratista de obra, no tienen vinculación. Y la fiscalía insiste en eso, es una pesadilla. No terminan de entender, 1, que no son familia, y 2, que Provías Nacional y Provías Descentralizado no están vinculados, son entidades independientes. 2 años después, no pueden entender eso. Es indignante. Entrando a lo específico, ¿cuáles son los errores de la resolución? Nos encontramos ante un problema de motivación aparente, señor presidente, pero de motivación aparente que es brutal, brutal el error que ha cometido la jueza la jueza de primera instancia en este punto. No se ha dignado a revisar lo que ha transcurrido en 2 años de investigación. Señala que el señor Segundo Hernán Vargas Pasapera es accionista de la empresa Termirex. Por favor, por Dios, no es accionista. Los Pasapera de Ancén son accionistas. Menos mal que los inculpados en este caso no se apellidaban González, sino la fiscalía habrá metido 80% de la población peruana en esta carpeta fiscal. No es accionista, no sabemos de qué cuento, de qué cabeza habrá salido ese argumento. El señor Segundo Hernán Vargas Pasapera, usted podrá revisar, señor presidente, señores miembros de Ilustre Sala, al momento que hagan justicia en este caso, no es accionista, no son parientes. Luego, ¿qué se señala como elemento que había tenido una participación en el tema de Puente Tarata? Puente Tarata fue en Provías descentralizado. El único elemento de convicción que tiene la fiscalía para atar al señor Segundo Hernán Vargas Pasapera a esta investigación es la reunión del 13 de septiembre. Y claro, presentan curiosamente como elemento de convicción la declaración de la señorita Kareli López, la pregunta 42. Sí, estuvo fulano, mengano, y dentro de toda esa lista estaba Segundo Hernán Vargas Pasapera. Pero no ven en la misma declaración cuando la señora Kareli López declara que el señor Vargas Pasapera va por parte de la supervisión.
no ven en la propia declaración de todos los demás investigados en este caso, entre ellos toda la familia Pasapera de Adriancén, que han declarado que no son parientes. Esto no solamente lo digo yo, lo dice la propia fiscalía, señor miembro de esta ilustre sala, porque en la carpeta de corrupción de Puente Tarata, el señor Segundo Vargas Pasapera y su hermana los llamaron como testigos y no los han incorporado en la investigación. ¿Cuál es el problema en este caso, señor presidente, para que tenga el contexto? El problema es que esta investigación se aperturó en diciembre del año 2021 de forma reservada. Entendemos la situación por la cual la Fiscalía lo hizo, lo entendemos. Tenía que proteger la justicia y toda la situación complicada que se estaba dando en el año 2021. Lo entendemos perfectamente. Lo que no podemos entender es que luego de 2 años, de forma hidalga, reconozcan un error, que no son parientes. Señores miembros de esta sala, ya a nivel de impedimento de salir del país, a nivel de inhibición, en el caso de Nelly Vargas Pasapera, su hermana, ya han declarado que no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Entonces, será objeto de debate procesal en este caso, ¿qué tanto vincula esta famosa reunión del 13 de septiembre al caso? Porque yo creo, con el respeto que se merecen mis ilustres colegas del Ministerio Público, que no pretendamos discutir si el señor Segundo Vargas Pasapera es accionista de Termirrex o no, ¿no? Porque eso lo ves en la partida y cae Maduro. Respecto a la necesidad, la Fiscalía en primera instancia señaló que la medida era necesaria, señor presidente. ¿Por qué? Porque faltaba una declaración del señor Segundo Vargas Pasapera, la misma que ya se dio en el mes de noviembre, o sea que no hay ninguna actuación probatoria pendiente respecto al señor Hernando Vargas Pasapera que necesite que esté acá presente en el Perú. Ahora, por la proporcionalidad, el señor Segundo Vargas Pasapera, señor presidente, podrá usted apreciar, podrá usted ver, revisar en el expediente, nunca ha salido del país. Nunca ha salido del país. La medida es completamente desproporcional. No toma en cuenta la situación real del señor Vargas Pasapera respecto a esta resolución. Y concluyo con esto, señor presidente, para limitarme a los 10 minutos que me dio inicialmente. Es decir solamente de que en esta investigación se pretende incorporar el señor Segundo Vargas Pasapera está en esta investigación porque supuestamente él se habría encargado de lavar los activos, o sea, de transformarlos. ¿Y en qué los había transformado? En 3 bienes, señor presidente. Bienes que han sido adquiridos en el año 2014, en el año 2016, dentro del periodo de investigación, sí, porque el periodo de investigación es bastante prolongado, desde el año 2012, pero 7 u 8 años antes de Tarata. Este caso nace por Tarata. Y en el año 2018, el último bien que adquirió fue una camioneta, señor presidente, y en el expediente obra el inmueble que compró, que dicen que es del año 2014, se perfeccionó la transferencia en el año 2014. Lo adquirió en el año 2001 mediante un préstamo directo, un predio en Caraballo. El segundo predio que le dicen que habría incorporado es un departamento y una cochera en la avenida Colonial, señor presidente. Obra en la carpeta, que los mismos fueron pagados al día siguiente de la liberación de la AFP del señor Segundo Hernán Vargas Pasapera. Se pagó con su AFP. Y la camioneta que compró en el año 2018 la compró con préstamo bancario, por Dios. 3 años antes que entre Pedro Castillo al gobierno. Y 3 años y medio antes de Puente Tarata. Señor presidente, concluyo este informe solicitándole a este despacho tenga obviamente mucho mayor cuidado el que lo tuvo la jueza de primera instancia y verifique las aseveraciones erradas que están en el expediente, que son de muy fácil comparación, como le digo, simplemente revisar. ¿Es accionista? ¿No es accionista? No lo es. Ver las fechas de las adquisiciones y finalmente, y con esto cierro, comprobar que Puente Tarata es un problema, una investigación que nace por actos de corrupción en Provías descentralizado, no en Provías nacional. Concluye, señor abogado, sin mucha reiteración, está redundando mucho. Estoy concluyendo, señor presidente, discúlpeme la animosidad. Muchísimas gracias, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por nuestra parte.
Bien. Las defensas técnicas han hecho uso de la palabra por espacio de 10 y el primero por 11 minutos y el segundo por 10 minutos. El mismo tiempo tiene el Ministerio Público por cada uno de los apelantes. Bien, doctor. Muchas gracias, muy amable. Bien, en primer lugar, considerando que la defensa del señor Samir Villaverde ha hecho alusión a los hechos y a los elementos de convicción que en su versión señala que se habrían desvanecido, vamos a recordar el audio, y justamente acá se encuentra la estrategia por la cual señala que estaría acreditado que ningún monto de estas empresas corruptas habrían ingresado o señala a sus cuentas. Acá en la grabación del audio precisamente está la respuesta de por qué aparentemente pues no habrían ingresado sus empresas. Este audio, que es parte o con la que nació esta investigación, señala en concreto lo siguiente. Es una conversación del señor Samir Villaverde con el exministro Juan Silva y le señala, la carrera de Tarata está ganada. Ya está ganada ayer y hoy día se están jugando otras dos carreras que también lo tenemos bajo control y que el porcentaje sería 0.5%. Eso significa que, como el valor referencial del puente Tarata era de 232 millones, el 0.5% pues tenía una coima de más de 1.200.000 nuevos soles. Y de ese monto, 100.000 nuevos soles habría sido entregada por estas empresas corruptas al señor Samir Villaverde, que se había convertido en una suerte de cajero, a fin de que éste le haga entrega a su vez al señor ministro Juan Silva. Y en relación a las razones por las cuales la defensa señala que no se habría entregado o no habría relación de que ese dinero de estas empresas corruptas hayan ingresado a las empresas del señor Samir Villaverde, está la respuesta en la misma grabación, porque ahí le señala que Tapusa, bueno, ya dice que Tapusa ya le habría entregado como un adelante 100.000 nuevos soles y le dice, usted sabe, le dice, que yo no puedo hacer, usted sabe que yo no puedo hacer que me transfieran porque no es usual. Ellos se demoran, la verdad, ellos sacan 100, 200.000 y así juntan y nos entregan y no dejan rastro de nada. Entonces acá está la respuesta de que las entregas eran en efectivo y luego se fabricaban las facturas o los servicios pues ficticios y de esa forma ese dinero ingresaba a las cuentas de las empresas del señor Villaverde. Por lo menos esa es la tesis por la cual se inicia este proceso de lavado de activos y que las empresas de Samir Villaverde, las 3 empresas, habrían servido para darle apariencia de legalidad a este tema de la denuncia. Por otro lado, ya concretamente se tiene los informes de la UIF 018-2022 y el informe 143 del 2022, que dan cuenta que por las 3 empresas del señor Samir Villaverde, esto es de la empresa Bigarza, de Estudio Villaverde y la otra empresa, se habrían movido más de 22 millones de soles. Y en relación al hecho ya del momento en el que se habría producido estos actos de corrupción, que ha sido noviembre del 2021, se advierte que el 2 de noviembre del 2021 la empresa Bigarza deposita 70.000 nuevos soles al Estudio Villaverde. Y el 4 de noviembre, Bigarza deposita 46.900 nuevos soles al Estudio Villaverde. Y finalmente, el 4 de noviembre del 2021, retira 100.000 nuevos soles. Este movimiento es bastante suspicaz de esos ingresos y luego retiro a las empresas. O sea, se advierte que estas empresas aparentemente pues habrían servido para lavar dinero. Y acá se encontraría con este informe de la OIF, se ve pues la ruta de este dinero. Este es el tema que se está investigando y que está pendiente de las pericias contables que darán cuenta si esta tesis fiscal se corresponde con
con hechos ilícitos o no. Bien, esto en relación a los hechos que nos ha señalado. Entonces, por lo tanto, la tesis fiscal de los hechos no se han desvanecido, por el contrario, con estos informes de la OIF se han fortalecido. Por otro lado, debemos de señalar ya en relación a los requisitos o a la concurrencia de los presupuestos de la prolongación del impedimento. Entonces debemos señalar que sí concurren las circunstancias que han importado pues una especial dificultad. Esto como consecuencia, en primer lugar, de que la posibilidad de un impedimento de salir del país es de 36 meses, pero no se dio 36, se dio 18. Y 18 meses para una investigación en el que están comprendidos 25 personas y 12 personas jurídicas, ya de por sí era insuficiente. Por lo tanto, en esos 18 meses era pues imposible que se pueda llevar o concluir con todos los actos de investigación y sobre todo con actos o con pericias financieras contables de prácticamente 32 investigados. Entonces, consecuentemente, esto era previsible de que iba a ser insuficiente en relación al plazo. De igual forma, en relación este hecho de lavado de activos en el marco de una organización criminal, de por sí, pues son investigaciones bastante complejas, y esto ha hecho de que aún estén pendientes 16 declaraciones indagatorias ampliatorias, 8 declaraciones testimoniales, y además se señala que se requiere la presencia de los investigados en las diligencias de deslacrado, que aún siguen pendientes algunas diligencias, dado a la gran cantidad de elementos que se habrían incautado. Y reitero que falta que se lleve adelante la pericia contable, debido a que falta que las entidades bancarias concluyan con el envío de todas las documentaciones pertinentes en base al levantamiento del secreto bancario. Por lo tanto, consideramos que este elemento también concurre en la presente prolongación del señor Samir Villaverde. Y en relación al otro elemento de que sigue o concurre la posibilidad de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, en el tema del peligro de fuga, tenemos que el señor Villaverde tiene una conducta pues que realmente nos da cuenta de que sí es posible que pueda sustraerse a la acción de la justicia, toda vez de que de los informes de las denuncias el señor tiene 59 investigaciones en diferentes delitos. Por otro lado, tenemos que durante el trámite del proceso, el 14 de julio de 2023, el señor Samir Villaverde, pese a que existía una orden de inhibición respecto a los inmuebles, el señor, en una clara muestra de resistencia y desobediencia a la autoridad, se detectó que estaba vendiendo los terrenos que tenían esta medida de inhibición, lo cuanto se observa pues una conducta que abona a la tesis del peligro de fuga. Por otro lado, del informe 2056 del 2022 de migraciones de marzo del 2022, se tiene que entre el 2014 y el 2022 tenía 23 salidas al exterior, con las cuales también vemos que tiene capacidad para salir y la posibilidad de poder quedarse en el exterior. Y dentro también del proceso ha efectuado o ha intentado salir durante 3 oportunidades permisos de salida al exterior con documentación que no eran los idóneos, por las cuales tanto en primera como en segunda instancia han sido rechazadas, por las cuales consideramos que existe pues una probabilidad real e inminente de que el investigado luego de salir se sustraiga de la acción de la justicia. Y en relación al peligro de obstaculización, se tiene el acta fiscal de deslacrado del 14 de septiembre del 2022, donde se encontró una nota donde se establecía una estrategia para dilatar el proceso y lograr pues que no se dé esta medida. Y dentro de la investigación se ordenó unos óbices para detectar si esta documentación se encontraba en las propiedades o en los inmuebles de las empresas,
y se detectó que 5 camiones de las empresas del señor Samir Villaverde estaban retirando objetos, enceros, equipos de cómputo y documentación, retirándoles del local de sus empresas a otro lugar, motivo por el cual se tuvo que efectuar el allanamiento e incautaciones. Entonces, esto también da cuenta de que hay, pues, objetivamente datos de que ha obstaculizado la investigación. Por lo tanto, todos estos elementos o la concurrencia de estos dos presupuestos nos dan datos para el análisis del test de proporcionalidad y consideramos que esta medida de la prolongación por 12 meses es una medida adecuada para lograr el resguardo y el aseguramiento del esclarecimiento de la verdad en el delito de lavado de activos y organización criminal. Entonces, vemos además que no existe pues una medida menos gravosa a esta medida del impedimento de salida para concluir con esta investigación. Por lo tanto, consideramos que el derecho de tránsito que en este caso se estaría afectando tendría que sacrificarse y dar paso y optimizar al derecho del esclarecimiento de la verdad y del derecho del Estado de perseguir eficazmente el delito. Por lo tanto, consideramos que esta medida se ha dado dentro del marco legal y respetando los presupuestos exigidos por el artículo 274, por lo que consideramos que debe declararse infundada la apelación y confirmarse la resolución. Muchas gracias, doctor. Bien, doctor, a continuación, no sé si lo hace usted o su colega con relación al recurso impugnatorio del señor Segundo Hernán Vargas Pasapera. Sí, doctor, doctor Cristo. Ya, vamos a iniciar en todo caso, vamos a iniciar la réplica en relación al recurso impugnatorio que ha propuesto el imputado Segundo Hernán Vargas Pasapera. Bien, nosotros consideramos que la resolución venida en grado cumple con todos los presupuestos de motivación fáctica y jurídica que a continuación voy a exponer. La resolución, en el 4.2, yo sé que todos tienen la resolución a la vista, en el 4.2 se indica la imputación que se le ha realizado a este señor, en la cual, como muy bien refiere el señor juez de primera instancia, la cual presuntamente pertenecería a una organización criminal que habría obtenido ganancias indebidas con relación a un delito fuente, que sería delitos de corrupción, colusión, negociación y tráfico de influencia, en la cual luego de esto lo habría insertado, dice el señor juez, en el sistema legal, en el sistema financiero legal, desde el año 2012 hasta la fecha, en la cual habría adquirido con actos de conversión, transferencia y ocultamiento ingentes sumas de dinero, en la cual se ha concretizado, en la cual el juez establece un cuadro ahí, en el 4.2, con relación a un acto de contratación pública, que es el consorcio Tarata, del puente Tarata número 3, en la cual se habría ganado una buena pro, en la cual habría participado el consorcio Puente Tarata 3, en la cual habría estado como persona consorciada empresa Telmirex, ¿no? S.A., en la cual estaría involucrado este señor Vargas Pasapera, y concretamente se había adquirido 3 inmuebles, ¿no? 3 inmuebles. Uno de ellos está en Girón Caraballo, otro está en el Cercado de Lima, y dos en el Cercado de Lima, para ser más exacto. En la cual se habría adquirido con dinero presuntamente ilegal. Y también está un vehículo, ¿no? Un vehículo que lo habría adquirido en una sociedad conyugal con su esposo. Estos bienes habrían sido adquiridos en el año 2018, en la cual la Fiscalía, según la tesis que presenta al juez, habría sido adquirido con dinero de procedencia indebida. Bueno, eso es cuanto a la imputación, y en cuanto a los presupuestos del impedimento de salida, está en el 4.2.2, ¿no? En la cual, con relación a la imputación de Vargas Pasapera, se hace una sospecha razonada, como dice la jurisprudencia
de la Corte Suprema, una sospecha razonada, no se necesita acá sospecha grave ni revelatoria, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que indica el señor juez? En primer lugar, dice, tenemos la partida registral en la cual se habría realizado la transferencia a la sociedad conyugal de la casa, que está ubicada en Caraballo. Luego está otra partida registral en la cual habría adquirido otra casa que está en la Avenida Colonial, en el Cercado de Lima, la habría adquirido en el año 2016. La anterior la habría adquirido en el año 2014. Y luego está otra partida registral de otra tercera casa que la habría adquirido en el año 2016, que está en el Cercado de Lima. También está un vehículo que lo ha adquirido en el año 2018, en el periodo precisamente de la investigación. Estos bienes, la Fiscalía presume que son de procedencia ilegal. Y para eso establece, está la declaración de Catherine López Arredondo en las preguntas 42, 43, a la cual narra con algunos detalles respecto a la intervención de una reunión en la que habría participado este señor Vargas Pasapera. Después están también las declaraciones de sus coimputados, y en la cual determina el señor juez que estos actos de investigación nos da a entender de que hay una vinculación razonada respecto a los hechos materia de investigación, con lo cual concluye de que, Vargas Pasapera estaría siendo involucrado por el delito de lavado de activos. Entonces, con lo cual, creo que ahí no hay ningún error que haya cometido el señor juez. Luego, en la parte de prognosis de pena, como el artículo 295 dice que el delito tiene que superar los 3 años. Claramente el lavado de activos tiene una pena de 8 a 15 de privación de libertad, con lo cual el señor juez dice que este elemento también está superado. Y luego, en el considerando sexto, el juez de primera instancia hace un razonamiento interesante y dice que respecto a la indispensabilidad de la medida, de acuerdo al artículo 295, hay 2 motivos que resalta. Uno de ellos es la presencia del imputado en todas las diligencias que todavía están pendientes. ¿Y qué diligencias estarían pendientes? Bueno, el señor juez se basa en la disposición número 6 del año pasado, 2022, en abril, en la cual en esta disposición se habrían programado 52 actos de investigación, las mismas que se van a hacer de forma progresiva, en la cual lo más importante es respecto a la pericia contable, en la cual está pendiente todavía informaciones de los bancos a nivel nacional, y en la cual justamente se necesita inclusive presencia física de los investigados, incluso de los actos de investigación que presente la propia defensa técnica. Con lo cual considera el señor juez que esto entraña o implica una especial dificultad, ¿no? Interesante, porque aquí ya empieza a razonar respecto a la especial dificultad que, encuentra la investigación, que está en fase de diligencias preliminares, con lo cual consideramos de que el señor juez cumple el estándar de motivación respecto a la especial dificultad, porque es una audiencia de prolongación de plazo de impedimento de salida. Y luego, el señor juez, en el considerando octavo, analiza los criterios de proporcionalidad, con lo cual considero de que estaría bastante razonada, porque primero dice, la medida en la cual se pide la prolongación, no la prórroga, sino la prolongación, que creo que es el término correcto que deberemos usar, es el tema de la idoneidad. Y dice, es idónea la prolongación de la impedimento de salida por 12 meses, porque primero asegura la presencia física del investigado en todo el transcurso de la investigación. Segundo, porque es un hecho grave, porque se está imputando lavado de activos respecto a 3 compras de bienes inmuebles durante la investigación. Y tercero, porque este señor tiene recursos económicos con los cuales puede implicar la salida fuera de la frontera de nuestro país, con lo cual se podría sustraer la acción de la justicia penal. Y luego, en la necesariedad de la medida 8.3 de la resolución, el señor juez dice que esta medida de prórroga de impedimento de salida es necesaria porque no existe otra medida menos gravosa. Pues no existe otra medida menos gravosa. ¿Y por qué es proporcional en sentido estricto? Porque entiende de que se debe privilegiar los intereses de la investigación, de la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley
en el caso en concreto. Y finalmente, en el consignando noveno, ya después de analizar todos los presupuestos de las medidas coercitivas personales, en el consignando noveno, respecto al plazo, dice que el plazo de 12 meses contra los investigados es correcto, primero porque, digamos, en el 1.1, ¿no?, de la resolución dice, nuevamente, se necesita la presencia de los investigados, se necesita practicar pericias contables y algunos deslacrados que todavía faltan realizar, y porque los cargos son graves, provenientes de actos de lavado de activos, provenientes de actos de corrupción. Con lo cual consideramos, señor jueces superiores, que se ha cumplido con todo el estándar de motivación fáctica y jurídica que establece el artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal, con lo cual consideramos que la resolución debe confirmarse en todos sus extremos. Muchas gracias. Bien, luego de haber escuchado esta primera ronda de intervenciones, preguntamos a la defensa técnica del señor Marco Antonio Samir Villaverde si se va a pronunciar con relación a lo expresado por la Fiscalía en su intervención. Sí, señor magistrado. Doctor, máximo 3 minutos. Correcto, señor magistrado, vamos a tratar de ser puntuales. Señor magistrado, en primer lugar, acá lo que implica que, señor magistrado, nosotros hemos presentado un escrito a su digna sala para los efectos de que se tome en cuenta como nueva prueba la disposición de precisión de cargos dado en el proceso de corrupción. Y eso es importante, señor magistrado, por cuanto ahí se ha hecho precisiones concretas. Acá el señor fiscal ha leído, pues, para los efectos de sustentar la validez de los hechos, ¿no? El audio un poco de una parte diciendo, ¿no?, que Tarata está ganada, ¿no?, y hace mención a los 100.000 nuevos soles. En la precisión de los cargos del proceso de corrupción, señor magistrado, que es la madre porque proviene de un hecho de corrupción, se ha dado cuenta que esos 100.000 nuevos soles, señor magistrado, provienen del señor Samir Villaverde. Entonces, señor magistrado, no existe, pues, esa posibilidad de un dinero maculado. Estamos ante un delito de lavado de activos. Por eso es una motivación aparente, señor magistrado. Por cuanto, acá es claro, señor magistrado, sabemos que el origen viene del proceso de Tarata. No se ha dado ningún ni un acto concreto en ese caso porque fue declarado nulo. Esos 100.000 nuevos soles que se hacen mención en ese audio, señor magistrado, claramente están aclarados en ese punto. Lo que pasa acá, señor magistrado, es que al parecer el señor fiscal no tiene conocimiento de esta nueva precisión de los cargos, y es más, tanto el proceso de corrupción de funcionarios como el proceso de lavados de activos tienen un mismo fiscal a cargo que permitirían esos casos. Ahora, respecto, señor magistrado, del tema ya del peligro de fuga que menciona, los peligros procesales, señor magistrado, mi patrocinado ha señalado que tiene más de 59 investigaciones, señor magistrado. No ha verificado y no se verifica, y en la propia resolución no se menciona tampoco, ¿no?, que de esas 59 investigaciones, ¿no?, casi todas están archivadas y quedan algunas subsistentes porque son propias de una persona que ha estado, pues, sujeto ha sido víctima de denuncias, ¿no?, por tráfico de terrenos en su labor empresarial. Ahora bien, señor magistrado, respecto de sus movimiento migratorio, ¿no?, señala que ha salido 26 veces al país y que ha intentado hasta en 3 oportunidades, ¿no?, solicitar un viaje al extranjero. Señor magistrado, es una motivación errónea, señor magistrado. La solicitud que hacemos nosotros, en tercera oportunidad, señor magistrado, que es objeto de conocimiento, es por un tema de salud. Es fundamental que puede servir a los investigados para sugerirse. Y se ha acreditado, señor magistrado, que todos los arraigos, señor magistrado, y en la propia resolución no hay cuestionamiento de eso, están acá. El señor tiene vida, familia, empresas, terrenos, todo propiedades en este país y no podría irse al extranjero fácilmente. Por lo tanto, señor magistrado, no existe. Ahora, respecto de el peligro en la defensa por actos como el manuscrito, señor magistrado, lo único que queremos señalar ahí, señor magistrado, es una motivación aparente porque esos datan ya conforme lo ha indicado el 21 de febrero del 2022, señor magistrado, y las medidas de inhibición y las medidas inclusive cautelares que en este caso datan de un tiempo anterior. A la fecha, señor magistrado, ya se ha cambiado esa circunstancia y el patrocinado ha demostrado una sujeción al proceso. Y respecto de todas las diligencias pendientes que justifican supuestamente esta medida, señor magistrado, se puede verificar que todas son pueden realizarse sin la presencia de mi patrocinado. Por lo tanto, ¿cuál sería el fundamento de aseguramiento al proceso? Entonces, lo que queda acá, señor magistrado, es que
la resolución de la sala del juzgado, señor magistrado, no ha sustentado de manera, no solamente en el caso de César Mir, sino en el caso de todos de manera adecuada, sino solamente aparentemente con justificaciones generales del proceso y no ha individualizado las situaciones específicas de cada uno de los patrocinados. Y también, y casi con esto concluyo, señor magistrado, acá nos impide que hay desconocimiento respecto de una pericia contable para determinar, señor magistrado, acá hay un informe policial que fue ordenado por la Fiscalía para los efectos de determinar que ya llegó al Ministerio Público y que ahí se ha establecido claramente, señor magistrado, que no existe, pues, elementos que vinculan a mi patrocinado. Entonces, lo único que cabe señalar, y con esto concluyo, es que simplemente, señor magistrado, los fundamentos que están expresados en esta resolución no se conducen con lo que se ha actuado en el proceso, con ninguna de las actuaciones procesales que implican peligro de fuga, peligro de obstaculización, señor magistrado. La conducta del patrocinado es vigente. Por lo tanto, solamente reitero este pedido, señor magistrado, que su despacho verifique, contraste la información que se está proporcionando y que proporciona el fiscal con los actuados, para los efectos de que verifique la veracidad de los argumentos de esta defensa y declare fundado nuestra apelación y en su oportunidad también declare infundada la prórroga del impedimento de salida impuesto a mi patrocinado Marco Antonio Samir Villaverde García. Por eso la defensa ha concluido, señor magistrado. Bien, la oportunidad del Ministerio Público. Doctor Gutiérrez, a lo indicado por la defensa en su intervención. Sí, doctor, muy amable. Muchas gracias. Bien, bueno, debo aclararle a la defensa de que no hay ningún desconocimiento. Todo el material que la Fiscalía Superior hace uso es documentación que es proporcionada por la Fiscalía Provincial a cargo del caso. Y los datos que he proporcionado son el requerimiento de la prolongación, y precisamente de este requerimiento y de la resolución se advierte pues que precisamente este audio está comprendido dentro de los actos de corrupción y dentro de los elementos de los actos de corrupción. Y para responderle precisamente a que supuestamente esos 100,000 soles no habría sido entregado por las empresas corruptoras, sino que habrían salido de sus cuentas. Entonces la respuesta pues precisamente está en el audio, porque él dice, porque Samir Villaverde dice, yo no puedo aceptar que me transfieran. Claro, ahí está la respuesta, pues. Ahí está la respuesta de que no había ningún dinero que ingrese porque él tenía el cuidado de que ese dinero del medio corrupto no ingrese directamente de las empresas a las empresas. Y para, en todo caso, darle mayores datos, vamos a señalar de que, por ejemplo, se tiene que estas empresas que tenía el señor Samir Villaverde, tenía 5 empresas, y resulta que existen ingresos de una empresa X a la otra empresa y de esta a la otra empresa. O sea, las empresas daban la sensación de que servían para lavar dinero. Porque, por ejemplo, se tiene que el estudio jurídico Villaverde recibe transferencias por más de 3 millones de su otra empresa, Vigarza, entre el 2018 al 2021. O sea, ganaba tanto dinero por darle asesoría jurídica a su otra empresa que quedaba en el mismo local. Esto pues de por sí es absolutamente no sospechoso y que se tiene que verificar en un proceso de una pericia contable, no con un informe policial en el que solamente ha dado cuenta respecto a los 100,000 nuevos soles, no respecto a los 22 millones que tiene en sus cuentas el señor Samir Villaverde. Por otro lado, en relación a los datos de las investigaciones, existen 2 datos. En efecto, en la investigación se ha dado cuenta una información de Codamu que da cuenta de 25 investigaciones y de un reporte de la Fiscalía se tiene que en esa tiene más de 59 investigaciones, que estas dan cuenta de que podrían ser pues las denuncias que hayan servido como fuente ilícita para el tema de los lavados de activos y da cuenta de una conducta del señor Samir Villaverde que entiendo yo se tiene que tomar en cuenta dentro del criterio del peligro. Por otro lado, señala en relación, bueno, a las diligencias pendientes, estos también han sido detalladas por el mismo fiscal responsable, que están pendientes estas diligencias, que entre estas son las diligencias ampliatorias,
que necesariamente requieren pues la presencia de los investigados. Aparte de ello, se requiere o se ha previsto unas diligencias de la continuación de los deslacrados en las que también el fiscal provincial considera que se requiere la presencia. Además de ello, se requiere información adicional de documentación de sus empresas para que se lleve a cabo una correcta pericia, ¿no? En el que también el fiscal responsable considera que sí es necesaria la presencia del investigado durante el proceso. Por lo tanto, considero que la medida de la prolongación se encuentra debidamente motivada y responde pues a la necesidad que se requiere de que el investigado se encuentre arraigado a este proceso. Muchas gracias. Bien, respecto a este primer recurso impugnatorio, entramos a una fase de preguntas y aclaraciones que puede solicitar. Señor presidente, disculpe, no me han dado mi derecho a réplica. Pensé que había alterado el orden en la parte de la... Vamos a ir cerrando, doctor, apelación por apelación. Ah, ok, vale, disculpe. Vamos a ir cerrando apelación por apelación. Disculpe usted. Al Ministerio Público, doctor Gutiérrez, en este caso, al margen del impedimento de salida del país, ¿tenemos otras reglas de conducta que debe cumplir el procesado? Si nos puede precisar cuáles son. Sí. En el presente caso, tengo entendido que la medida del impedimento es la única medida que se ha adoptado para el expediente lavado de activos. Tengo entendido que él tiene otro proceso en otra carpeta por el delito ya de los actos de corrupción propiamente, y en ahí entiendo yo que probablemente debe tener, no sé si una comparecencia aparentemente, pero aunque la verdad que no tengo el dato preciso porque es otra carpeta. Justamente le preguntaba por eso, si tenemos otras medidas aparte del impedimento de salida. En todo caso, doctor, ¿en qué estado está el proceso? El presente caso se encuentra en investigación preliminar y todavía el caso concluye dentro de 12 meses, que es precisamente el lapso que se ha solicitado la prolongación, doctor. Estamos entonces en investigación preliminar. ¿Alguna diligencia, o sea, en específico, doctor, le he escuchado decir algunas diligencias, pero ¿cuáles requeriría la presencia del señor Villaverde García en particular, ¿no? O sea, para este caso. La Fiscalía ha dispuesto la ampliación, la indagatoria ampliatoria de los investigados. Pero alguna que requiera su presencia personal. ¿Una ampliación de declaración tiene pendiente o va a programarla recién? No, y está programada. ¿Para cuándo, doctor? No está señalada, no, por lo menos en requerimiento no veo la fecha exacta de cuándo se ha establecido. Aparte de ello, entre otras diligencias, señala la continuación de los deslacrados de todo el material que se habría incautado, ¿no? Y además se le ha requerido que adicionalmente ofrezca o presente documentación para las pericias correspondientes. Bien, gracias, doctor. La defensa técnica sobre lo que se ha preguntado, concretamente a lo que ha sido objeto de... En el tema de la medida, señor magistrado, mi patrocinado tiene pues una comparecencia restringida en el proceso de corrupción de funcionarios, ya donde también está en la condición de aspirante a colaborador. Ahí quiero hacer la precisión también, señor magistrado. La misma fiscalía, porque tanto en lavado como en corrupción es la misma fiscalía, en ese proceso y el juzgado, ya la medida de impedimento de salir del país ha sido dejado de lado. Eso para precisar las medidas. Concretamente, lo que estamos preguntando es, en este proceso, ¿qué otras medidas tenemos? No en este proceso, ninguno, señor magistrado. Solamente ahora, el impedimento de salida. Eso es lo que tenemos que tener claro, doctor. Sí, correcto. Respecto de las medidas, de las diligencias, señor magistrado, hay un error del señor fiscal al afirmar que se está esperando que mi patrocinado dé cuenta de los documentos para hacer la pericia. Mi patrocinado ha entregado ya documentación, señor, e inclusive ha presentado informes contables de parte para esos efectos. Además de eso, existe un informe policial versando respecto de justo de las transferencias dadas. No existe, señor, diligencia pendiente específicamente que requiera
de urgencia o necesaria la participación de mi patrocinado en la misma. Y lo último, señor magistrado, respecto de la declaración, no tiene una fecha concreta, señor magistrado. No se ha señalado una fecha concreta hasta el momento para la realización de ese diligencia. Pero sí está ordenado. Sí, señor magistrado. Bien, gracias. De mi parte son esas preguntas que tendría para el primer apelante. Si la autora Guillén desea pedir aclaraciones o formular preguntas. Muchas gracias, señor presidente. No tengo ninguna pregunta. Gracias, doctora. Doctor Medina, si va a formular preguntas o pedir aclaraciones. Igualmente, señor presidente, no tengo preguntas. Bien. Respecto de este tema, de la prolongación del impedimento de salida, el señor Samir Villaverde García, que está presente, si quiere expresar algo concreto que no haya sido ya abordado por su defensa. Sí, señor magistrado, concreto nomás. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mire, de fecha 11 de diciembre del presente año, he presentado un escrito tanto a la Fiscalía Provincial, que tiene el caso de lavado de activos, juntamente con la Fiscalía Superior, donde trabaja el señor Freddy Gutiérrez Crespo, justamente para evitar que pase este accionar, que el fiscal de forma sesgada, por desconocimiento, emita una información totalmente ajena a la realidad de los hechos. Y digo esto porque, señores magistrados, porque he tomado de los audios, esos audios han sido hace 2 años que se han incorporado a este proceso y ya han sido totalmente desvirtuados a través de un informe policial que ha visto una recopilación desde el año 2020 al 2021 de todos los ingresos, tanto de mi persona como de mis empresas y de todos los investigados, determinando que si entre los investigados ha habido algún ingreso, transferencia, depósito o cheque de dinero, lo cual, a través de nuestros informes contables, a través de un perito, se ha determinado que no hay ningún ingreso. Justamente ayer también le pedimos que le traslade al fiscal superior el informe policial que ya obra en autos desde el día viernes de la semana pasada, lo cual veo que tanto la Fiscalía Superior no le ha recabado, no le ha pedido esa información. Ahora, hablan de la UIF. Sí, efectivamente, han habido dineros que se han movido, pero yo tengo un grupo económico, yo soy empresario, soy representante de 5 empresas y he presentado incluso dentro de la carpeta fiscal, he presentado todas las facturas que acreditan las grandes sumas de dinero que el fiscal hoy en día menciona, que dice que hay un desconocimiento de dónde vienen. No, vienen de las propias empresas a través de un grupo económico que está dentro del expediente fiscal. Ahora, por otro lado, también habla de 59 investigaciones que yo tengo, pero lo que no dice es que de las 59 investigaciones, casi todas están archivadas y no tienen absolutamente nada que ver con el delito de lavado de activos. Por otro lado, señor fiscal, señor magistrado, yo tengo 3 investigaciones por el delito de lavado de activos que se me han investigado y las 3 que datan desde el año 2007 al 2020. Esas tres investigaciones ya han sido archivadas completamente, lo cual comprueba pues mi sujeción a la justicia. Ahora, ¿qué pasaría? Yo me hago una pregunta, señores magistrados. ¿Qué pasaría si de acá en 1 mes o 2 meses o de repente en menos de tiempo, yo he pedido mi archivo sobre este caso? Yo mismo he conversado con el fiscal superior, con el fiscal provincial y con el fiscal adjunto el día de ayer y todas estas semanas. Y lo único que me han dicho es que por un tema burocrático no se te archiva. ¿Y por qué no se me archiva? Porque dice que, ¿sabes qué? Mira, hay que ver también lo de los demás investigados. Y yo le hablo de esto, ¿por qué? Porque he presentado todos los medios de prueba en el lavado de activos. De parte uno tiene que presentar para demostrar su inocencia. Señores magistrados, yo ya he desvirtuado todos los hechos por los cuales el señor fiscal Freddy ha determinado hechos que han sido desde el inicio, que a la actualidad de los hechos es totalmente distinto. Entonces, pues yo le pediría, por favor, señores magistrados, que evalúen la resolución de la jueza, porque a mi parecer y a mi parecer de mi defensa técnico, es un acto totalmente desproporcional, no hay una debida motivación, y lo último que hubo en una reunión, que hubo en una audiencia, existe la pluralidad de instancias, que allá lo vean. Entonces no se trata de que el Ministerio Público haga un requerimiento simplemente por un tema mediático, que la jueza lamentablemente pues se base también porque es un tema mediático. Yo me continúo con buscarte cualquier argumento para poder, pese a que tiene todos los arraigos, pese a que ya se ha demostrado que no existe ninguna obstrucción a la justicia, pero igual te pongo peligro mínimo de fuga y también el manuscrito y el audio. Dicho sea de paso, también el audio no menciona el fiscal que ese audio es una prueba prohibida, que nace de mi propia colaboración, que nunca debió haberse violado el principio de reserva, y sin embargo ahora lo pone como medio de prueba para incriminarme.
y para poder sacarme medidas coercitivas gravosas. No solamente tengo esta medida coercitiva, señores magistrados, tengo inhibición de mis bienes, tengo también congelamiento de todas mis cuentas durante 2 años, tengo también incautado, habla de los equipos del deslacrado. Señores magistrados, para poder sacar la jueza el tema de aprobarle a la fiscalía el deslacrado, dice, porque es pertinente y útil. Yo me pregunto, ha pasado más de 1 año y medio y hasta ahorita no realizan el deslacrado de mis equipos de cómputo. ¿Dónde está entonces la importancia de poder, oye, hay información relevante en tus computadoras, quiero ver que te incriminen? Ha pasado más de 1 año y medio, tengo más de 8 escritos presentándole, incluso hasta con tutela, que por favor cumplan con devolverme hacer el deslacrado y devolverme los equipos de cómputo. No lo hacen, señores magistrados. Y ahora lo utilizan eso como medida para programar, para decir, no, tiene que estar presente para el deslacrado. ¿Qué tengo que estar presente? Para eso están los peritos. Por favor, señores magistrados, yo les pido a ustedes, de verdad, de que este abuso que yo siento por parte del Ministerio Público y por parte de la jueza que dio esta orden, sea resuelto de forma objetiva y de acuerdo a ley. Porque como le digo, y le voy a hacer la pregunta, ¿qué pasaría si de acá a 2 meses, porque yo mismo soy consciente de mi caso, se archiva? ¿Cómo quedaría esa prórroga de 12 meses? Señor Villaverde, sea concreto, está excediendo en lo que... Entonces, señores magistrados, yo lo único que le pido, por favor, que ustedes vean mi condición jurídica. Vengo coadyuvando justamente en la investigación que dio inicio a esta investigación de lavado de activos, ¿no? Ya, bueno, es de conocimiento público que vengo siendo colaborador eficaz en esta y soy testigo protegido en 7 casos. Prueba más alguna que esto de coadyuvar a la justicia no hay, señores magistrados. Ahora, yo no tengo ningún impedimento en que la Fiscalía siga investigándome, pero eso no significa que de forma abusiva se mediten todas las medidas coercitivas y yo tenga que estar esperando 12 meses más que te tome su tiempo para poder determinar y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, tiene razón, no tiene nada que ver, se te archiva el caso. Eso es lo que yo le pido, señores magistrados, que vean de forma objetiva si amerita, si es proporcional o no, si está debidamente motivada la resolución de la jueza que me dio esta prórroga que no debió haberse dado. Y lo último, termino por 2 razones, señores magistrados, porque cumplo con todos los arraigos, no tengo ninguna obstrucción a la justicia y por el tema de que esto atenta contra mi salud, señores magistrados. Yo vengo ya pidiendo 3 veces permiso de salida del país por mi salud. Y esta investigación no puede mellar mi principio de derecho de salud y al libre tránsito. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, se tomará en cuenta lo indicado. Ahora concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica del señor Hernán Vargas Pasapera. Sobre lo dicho por la Fiscalía, doctor González. Tiene 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pocas veces pasan esto, pero voy a empezar por el final de lo manifestado por el Ministerio Público. Hay que hacernos algunas preguntas. ¿Comprar bienes es ilegal? No. Comprar bienes no es ilegal. Está dentro de nuestra esfera volitiva para poder adquirir bienes conforme nosotros considerásemos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que se cuestiona es que la adquisición de bienes son sospechosas porque provendrían de un delito. Eso es lo que ha indicado mi ilustre colega del Ministerio Público, el doctor Reate. Y señala él expresamente, ustedes podrán ver el video y luego corroborar lo que yo estoy señalando, que esto sucede a raíz de la adquisición, a todo el proceso, de licitación pública de Puente Tarata. Puente Tarata, no lo digo yo, lo dice el informe de la Contraloría, lo dice el Congreso de la República y lo dice el propio Ministerio Público en la otra carpeta de corrupción, es un proceso con presuntos actos de corrupción al interior de Provías descentralizado que se habrían dado, si mal no recuerdo, me corregirá mi estimado doctor Reategui, en octubre, noviembre del año 2021. Ahora, centrémonos en la tesis de la Fiscalía y reflejémoslo respecto al acto que es objeto de sospecha, excepto el elemento de convicción madre, por así decir, que trae el día de hoy el Ministerio Público a este caso. Es producto de Puente Tarata, tú has adquirido 3 bienes inmuebles y un bien mueble. Señor presidente, con todo el respeto que merece esta ilustre sala, así como mi ilustre colega del Ministerio Público, el señor segundo Hernán Vargas Pasapera disfruta de la ciencia ficción
pero no ha construido una máquina del tiempo. ¿Y por qué lo digo de esta manera, señor presidente? Porque los presuntos bienes a los que hace referencia mi ilustre colega del Ministerio Público se encuentran, y ustedes podrán revisarlo, en la página 30, 31 y 32 de la resolución objeto de impugnación. Vayamos a ver cada una de ellas. Partida registral 13, 21, 42, 18. Predio de Caraballo. ¿Cuándo se adquirió? 2014. 2014. 7 años antes. Partida 13, 63, 96, 90. 7 de junio del 2016. Departamento Colonia Colonial, AFP. Cochera de la AFP Colonial, tercer bien inmueble. 7 de junio del 2016. 7 de junio del 2016, 5 años antes, 5 años antes, por Dios, esto de acá. Y por último, el último bien mueble que supuestamente habría sido adquirido con este dinero putrefacto de Tarata, partida registral 5378, 5294 de febrero del 2018, 3 años antes de Tarata. 3 años antes de Tarata. Hay tercer Hidalgos. Reconocer el grave error y el gran daño que se le está haciendo a un ciudadano. Dicen que es la medida menos gravosa, perdón. Pero no se dan cuenta que estar en esta investigación de por sí es gravoso. Señores miembros de este ilustre colegiado, y con esto quiero culminar. Si se dijera que estos bienes habrían sido adquiridos, porque van a salir con la tesis, yo tampoco no tengo una máquina del tiempo, pero algo he leído del expediente, van a decir que la investigación data del 2012 y por lo tanto esos bienes están dentro del periodo de sospecha. Sin embargo, y le pido a usted, señor presidente, o a cualquiera de sus ilustres colegas que conforman esta ilustre sala, puedan preguntar al Ministerio Público si el objeto delictivo no puede, obviamente no puede ser Tarata, más allá del sarcasmo que me he permitido con mi querido colega el doctor Reategui, no puede provenir de Tarata porque los bienes son de 7, 5 y 3 años antes, entonces, ¿de qué evento sospechoso ha provenido? Porque como inicié en esta réplica, el adquirir bienes y la compraventa son actos perfectamente lícitos y perfectamente legales. Si no, yo estaría en esta investigación también. Entonces, ¿cuál es el hecho presuntamente delictivo que se habría dado? Termino, elemento 4.2, se señalan las 3 supuestas participaciones del señor Hernán Vargas Pasapera. Ser accionista de Termirex, no lo es. Pueden corroborarlo con la partida registral de la empresa. ¿Por qué dice eso el Ministerio Público? Porque confunde el segundo Hernán Vargas Pasapera con los Pasapera de Galcén. Clásico. Segundo punto, señalan que el acto derivativo de todo este tema de lavado es Tarata. No lo digo yo, lo dice la propia jueza ratificando la tesis del Ministerio Público. ¿Cuándo pasó Tarata? Octubre del 2021. ¿Cuándo se adquirieron? Y el tercer elemento es la adquisición de bienes. Pero la adquisición de bienes son 7 años antes, 5 años antes y 3 años antes. No tenemos una máquina del tiempo, señores miembros de este ilustre colegiado. Por estas razones, solicitamos pueda hacerse justicia. Entendemos que es la medida menos gravosa dentro de lo que da nuestra normativa procesal penal, pero no es justo que una persona que nunca ha tenido ningún tipo de proceso civil, laboral ni penal, en más de 30 años de carrera en la administración pública, pueda ver ensuciada su carrera con esta triste investigación, que de por sí señalamos, hay gente que tiene que responder en estos casos, y aplaudimos la labor del Ministerio Público. En su momento entendemos lo que hicieron, pero no puede permitirse que 2 años después de una investigación se estén saltando elementos, no de convicción, simplemente hechos, como los que están en las partidas registrales, con una garrocha, con tal de mantener a una persona atada a una investigación que no corresponde. Gracias, señores miembros de este Ministerio Público. Ministerio Público sobre lo indicado por la defensa técnica. Sí, doctor Quispe. A ver, en forma concreta nada más. Con relación a que, obviamente, que la compra de bienes, ya sea muebles o inmuebles, es totalmente lícito, en tanto que no venga rodeado de actos maculados, actos ilícitos, producto de delitos de corrupción, como los que presumiblemente se están investigando en esta causa. Ya que el señor
Vargas Pasapera pues viene siendo investigado en otra carpeta fiscal por delitos de corrupción de funcionarios, ¿verdad? En este caso vamos a tener en cuenta, por favor, que el señor abogado no me interrumpa, por favor, ¿ya? Porque creo que hace gestos. Doctor No sé, González, la verdad que seré escuchado, incomoda hemos sido este tema. tolerantes con usted, pero por favor, o sea, Me excuso de la si forma más sincera, si si se va estaba a con la cámara intervenir, apagada. pide uso de la palabra y no interfiera al Ministerio Público. Sí. Pido la disculpa al colega y pido la disculpa a la sala. Pensé que estaba con la cámara apagada. Disculpen ustedes. Okay. Bueno, les decía este tema que no es ilícito la compra de bienes muebles, sino que lo ilícito es que, se venga rodeado de actos de corrupción. Debemos recordar que este caso viene de una investigación realizada por la doctora Luz Taquire de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios del año 2021-2022. Y en esa disposición de inicio de investigación preliminar se había establecido el marco temporal en la cual ya se había estipulado la investigación con relación a este señor Vargas Pasapera, 2012 a la fecha. 2012 a la fecha. En ese marco temporal es que la Fiscalía ya del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder ha venido investigando. El doctor, Raúl Martínez, ha seguido investigando, teniendo en cuenta ese marco temporal. En consecuencia, consideramos de que no se habría cometido ni un acto arbitrario respecto a involucrar o incorporar las transacciones que habría realizado este señor respecto a la compra de una casa en el año 2014, 28 de marzo, otra casa en el año junio del año 2016, otra casa el 7 de junio también del año 2016 y la compra de un vehículo en el año 2018. Evidentemente, si sacamos el marco temporal del año 2012, obviamente que estas transacciones no tendrían que ser objeto de una investigación por lavado de activos, pero es que hay que tomar en cuenta, señores jueces, la disposición de inicio de diligencias preliminares que emitió la doctora Luz Taquire en su momento fiscal de corrupción de funcionarios que investigó primigeniamente este caso. Y en segundo lugar, habríamos que tener en cuenta que había obviado en mi primera intervención, el informe especial, el informe de control específico de la Contraloría General de la República, en la cual habría, determinado serias deficiencias respecto a actos irregulares en la adquisición de la buena pro del puente Tarata 3, ¿verdad? Esto también habríamos que tener en consideración. Bueno, eso es lo que tengo que decir en esta segunda intervención. Muchas gracias. Señor presidente, brevemente, nada más porque se han dicho dos cosas que son inexactas. Perdóneme. Doctor González, se le va a conceder uso de la palabra por el tribunal. Ya se agotaron, doctor, las intervenciones de las partes. Cuando se le pregunte, tendrá oportunidad para responder. Gracias. Al Ministerio Público. Doctor, la defensa ha sido bastante enfática y reiterativa en cuanto dice que el sustento del lavado de activos es este proceso de licitación del puente Tarata. O sea, ahora con su intervención le he escuchado decir que está siendo investigado por lavado de activos desde el año 2012, pero entiendo que no sería lógico que el delito fuente sea el puente Tarata. O sea, eso pasó muchos años después. En todo caso, doctor Reategui, precísenme cuál es el delito fuente o cuáles son los hechos que justifican esta investigación por lavado de activos. Tendría que ser por hechos previos a lo que es puente Tarata. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que cuando la doctora Luz Taquire, que es la que primigeniamente conocía este caso, desde el año 2021, había determinado el marco temporal de la investigación por lavado de activos en las fiscalías especializadas de corrupción. Y ella había determinado, en esa disposición número 1 de inicio, que el marco temporal era desde el año 2012 hasta la actualidad.
y los delitos fuentes que ella había determinado como objeto de investigación eran los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos en las modalidades de colusión, negociación, tráfico de influencia en calidad de extraneos. Eso es lo que había dicho. Entonces, en ese mismo fáctico lo ha traído o lo hemos trasladado a esta fiscalía del equipo especial de fiscales, teniendo en consideración ese mismo, y obviamente con el añadido del puente Tarata, ¿no? Que era quizá lo más importante de poder investigar. Y en esa lógica es que se han hecho las medidas, ¿no? En relación a esos inmuebles. Bien, en todo caso, así queda registrada la imputación. Se entiende que eso es verificable por las partes. En esta investigación que entendemos está en fase preliminar. O sea, no estamos en imputación concreta. La defensa técnica sobre lo preguntado al Ministerio Público. Sí, lo que dice el Ministerio Público es falso y denota un total desconocimiento del expediente. Primero dicen que el señor Hernán Vargas Pasapera pertenece a la carpeta de corrupción. No pertenece a la carpeta de corrupción, se le llamó como testigo, eso es falso. Es falso. Doctor, lo que se ha preguntado, doctor González, a ver, quiero tener ideas bien claras, doctor. Que estoy respondiendo. Lo que usted ha indicado, y creo que la aclaración la he pedido con relación a su intervención. Usted dice que su patrocinado no puede ser imputado por lavado de activos por hechos del puente Tarata que son de época reciente. Lo que le ha contestado la Fiscalía es que hay una disposición fiscal que le ha iniciado investigación a su patrocinado en un marco temporal desde el 2012, por hechos de corrupción, de funcionarios. Eso es cierto. La apertura preliminar. Entonces, a eso se está refiriendo el Ministerio Público y entiendo que, como lo he indicado, o sea, como se ha indicado, esto está en investigación preliminar. Se entiende que las premisas prácticas están siendo fijadas. Entonces. Usted me indica cuando puedo responder. Sí, por eso le aclaro. Entonces, salirnos de ese marco de las preguntas, o sea, céntrese al tema que estamos aclarando. Usted me indica y yo respondo. Sí, y le he indicado eso. Entonces, sobre eso que le he preguntado, quisiera, pero su respuesta vinculada al tema autor. Ahora tiene que aclarar. Por supuesto que sí, doctor. Disculpe que me haya aprovechado en unos escasos minutos. El tema es muy simple. La apertura preliminar efectivamente señala que el periodo de investigación va a ser del 2012 en adelante, ¿no? Pero ¿cuál es el tema principal que va a tener que ser objeto de evaluación en este caso? El único caso, o sea, en específico, que justificaría toda esta investigación es Tarata. No hay ningún otro caso, nadie que ha dicho, en el año 2012 se está investigando el contrato de, no sé, de rehabilitación A, en el 2015 el contrato de obra C, en el 2016 el contrato de supervisión D. No, o sea, te enmarcan un periodo enorme de tiempo desde el 2012 hasta el 2021, que es que se apertura la carpeta, si mal no recuerdo, pero el único hecho fáctico respecto a alguna comisión es lavado de activos. Es más, ustedes podrán apreciar en la presentación que hace el fiscal en primera instancia, que pone caso lavado de activos, puente Tarata. El único hecho delictivo acá es puente Tarata. Lo que pasa es que, claro, obviamente, eso ya no sé por qué lo habrán hecho, pero tira la investigación hasta el año 2012, pero en ese periodo del 2012 hasta Tarata, que ocurre en octubre del 2021, no hay ningún hecho específico, ningún contrato objeto de investigación. Es más, doctor, podrá apreciar usted en la carpeta y en el expediente que tiene a la mano que dentro de los elementos de convicción contra el señor Hernán Vargas Pasapera, no hay ninguno relacionado a ningún hecho antes de Tarata. Y me permito, y con esto culmino, A, B, C y D de los elementos de convicción están referidos a las 4 partidas registrales, 3 inmuebles, 1 mueble. 2014, 2 2016, 1 del 2018, 3 años, 7, 5 y 3 años antes de Tarata. El elemento de convicción E es el acta de declaración de Karely López, en la cual declara que en Provías Nacional tuvo una reunión con el señor Segundo Vargas Pasapera de un contrato de conservación de Provías Nacional, donde el señor Vargas Pasapera, ha quedado claro y en investigación, pertenece a la supervisión, no al contratista. Luego está la declaración del señor
Pasapera Adriancén, donde declara él que no es pariente. Donde declara él que no es el pariente. Ahora, los demás elementos de convicción son declaraciones. Le voy a cortar, eso ya lo escuchamos en su intervención. No, pero es que le estoy dando la respuesta, doctor. Si me permite culminar, son 30 segundos. No le voy a quitar más de su tiempo. Doctor, culmine usted. El resto de todos esos elementos de convicción, todos obedecen de Tarata en adelante. De Tarata en adelante. No hay ningún elemento de convicción de Tarata para atrás. Yo coincidiría con el doctor Reategui y le diría, tiene razón, tiene derecho a investigar, puede haber duda que se dicte el mandato. Pero ¿cuál es el hecho ilícito antes de Tarata? No hay, no está en los elementos de convicción. No se puede suprimir un derecho de una persona así. Las compras son perfectamente legales y están justificadas en el expediente. Bien, de parte de esta elección de debates, esas son las preguntas y aclaraciones que solicitaba realizar. Si los señores jueces desean formular preguntas o pedir aclaraciones, doctora Guillén. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta al Ministerio Público, ¿no? En los casos de prolongación de impedimento de salida, ya la Corte Suprema ha emitido obviamente muchos pronunciamientos. Uno de ellos es el que emitió la Sala Penal Permanente de Justicia, apelación 103/2022, donde señala, ¿no?, la Corte Suprema completamente, que si bien se evalúa pues, las circunstancias como la complejidad del caso, el cuantum de la pena y los graves y fundados elementos de convicción, lo que interesa mucho es el tema del riesgo de fuga concreto, ¿no? Es decir, evaluar la conducta de la persona. Lo que yo quería saber es qué ha señalado el juez sobre el riesgo de fuga concreto en el caso del señor Segundo Hernán Vargas Pasapera. Ya, a ver, Guillén, a ver, en el 6.2 de la resolución debería estar el razonamiento respecto al peligro real inminente que los investigados puedan salir del país, ¿verdad? En el 6.2, y ahí debería estar el razonamiento respecto al peligro de fuga del señor Vargas Pasapera. Ahora, en el 6.2.1 está de Gilmer Gibertos, Héctor Severo, Carlos Elías, George Peter y Marco Antonio Pasapera Adriancén. Y de ahí se pasa a Valdivia Malpartida, y de ahí pasa Bruno Pacheco, Fray Vázquez, Samir Villaverde, y se acabó la resolución. Eso es un honor a la verdad. No podría yo aquí sobre esta resolución decir que habría un razonamiento respecto al peligro de fuga. Gracias. En honor a la verdad, ¿no? Honor a la verdad. Gracias. La defensa, si deseas hablar solamente sobre este punto que preguntaba el Ministerio Público. Nada, agradecer la sinceridad de mi ilustre colega, el doctor Reategui, porque efectivamente no hay nada sobre peligro de fuga en lo que respecta al señor Vargas Pasapera. Muchas gracias. Esas serían todas mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctora Guillén. Doctor Medina. No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Bien, entonces, con estos actos procesales, culminamos la sesión que correspondería al día de la fecha. El caso respecto de estos recursos de apelación ya queda a la deliberación de los jueces para decidir más adelante. Más bien anunciamos la fecha en que va a continuar esta audiencia con la presencia del señor Víctor Efrén Valdivia Malpartida, ¿no? La fijamos para el 14 de diciembre de 2023 a las 11 de la mañana. 14 de diciembre de 2023, 11 de la mañana, para esa fecha se está haciendo la coordinación para que pueda estar presente desde el establecimiento penal donde se encuentra recluido, ¿no? Recomendando al personal de la sala que en las programaciones de audiencia tenga cuidado en gestionar la concurrencia de quienes están en los establecimientos penales. A esa audiencia es voluntaria la concurrencia de quienes ya han hecho uso de la palabra y han sustentado sus correspondientes recursos de apelación. Como lo dicho, entonces, disponemos el cierre de la grabación, siendo horas 11 de la mañana con 41 minutos de hoy día 12 de diciembre de 2023. Podemos desconectarnos. Muy buenas tardes.
Gracias, doctores. Felices fiestas. Buenas tardes. Buenas tardes, señores jueces superiores. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. Felices fiestas.